Hola, como les comenté en Classroom, voy a estar poniendo los videos aquí en YouTube y voy a estar dejando el enlace porque por Classroom es más complicado dejar videos largos y no quise resumir la clase o el tema a 2, 3, 5 minutos. Entonces voy a estar poniendo el link y pueden dejar el comentario ahí en Classroom o en YouTube. Vamos a seguir trabajando igual en Classroom, nada más los videos van a estar el link para que los envíe a YouTube y puedan ver la clase, porque no quiero recortar el tiempo de la clase nada más para que pueda hacerlo en Classroom. Entonces vamos a trabajar así. En la clase pasada les di la introducción de los dos tipos de inteligencia que propone en su teoría el psicólogo Howard Gardner, que habla de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Ya vimos la inteligencia intrapersonal, la cual es base para pasar a esta que vamos a explicar hoy. La interpersonal, la intrapersonal, pues es la que ya estuvimos practicando, que es de alguna manera esa relación que tenemos con nosotros mismos, ese autoconocimiento que nos va a permitir pues poder partir para unas buenas relaciones con el exterior, con las personas que nos rodean, amistades, familia, etc. Y nos va a permitir también desarrollar habilidades que nos puedan dar mejores relaciones, tanto en el trabajo como en la escuela, en la vida personal, etc. Entonces, ¿qué es la inteligencia interpersonal? La definición dice que es inteligencia interpersonal o inteligencia social, la capacidad de una persona para comprender a otras con las que se relaciona, comunicarse con ellas e interactuar satisfactoriamente. Hay una diferencia entre la comunicación y el entendimiento, porque muchas veces damos a conocer información, pero no nos cercioramos o no nos aseguramos de que la persona entienda lo que nosotros queremos dejar establecido. Y eso es algo que pasa muy seguido en la comunicación. Ustedes ya deben de haber tenido algún tipo de incidente, ya sea por mensaje, por llamada, de los malentendidos, que tú quisiste dar a entender algo y se entendió lo contrario, y eso es porque damos por hecho que la persona entiende las cosas a nuestra forma. Nunca nos aseguramos de preguntar ¿sí quedó claro? O de alguna manera ser más específico en las explicaciones, y que eso es algo que es muy común hoy en día. No queremos dar mucha explicación, queremos hacer toda la información muy rápida y a veces no es así. Recordemos que las emociones también controlan cómo entendemos nosotros la información. A veces la persona está muy sensible o está enojada o está distraída y no va a entender lo que tú le estás diciendo. Por eso siempre es muy recomendable, yo se los doy como un tip de vida: siempre cerciórate de que la información que tú quieres transmitir se comunicó, la persona la comprendió tal cual, literalmente, aunque a veces se vea un poco o podamos pensar que es innecesario o está de más. Es mejor estar seguros y que luego no se den los malentendidos. Esta capacidad para tratar con otras personas de forma empática se puede mejorar, porque tiene que ver mucho con las habilidades sociales. Hay gente que le gusta mucho platicar, hay gente que le gusta mucho hablar, exponer. Y yo en en las clases presenciales me gusta mucho que pasen a exponer, porque aparte de que evalúo si aprendieron el conocimiento que se está llevando en la unidad, pues también me permite ver las habilidades sociales, y la exposición es un muy buen ejercicio para enfrentarnos a esos miedos, ¿no? De que nos estén criticando, de que nos estén viendo, saber presentarnos, saber hablar, saber controlar pues esos a veces vicios que tenemos cuando estamos hablando en público, exponiendo. Que a veces yo, por ejemplo, camino mucho para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Es algo que he identificado y que he ido tratando de controlarlo. Todos tenemos algún tipo de tic o de vicio cuando estamos hablando en público, que nos ayuda a darnos un ritmo de alguna manera y a una especie de seguridad, ¿no? Entonces no tiene nada de malo, nada más que no opaque tu exposición, que no se note más. Pero bueno, ese es otro tema. Esta capacidad para tratar con otras personas
son necesarios. A veces en esta clase, cuando la hemos hablado con los alumnos de segundo grado, también a veces me preguntan, pero ¿por qué es necesario? Hay gente que no le gusta hablar, hay gente que cree que no es necesario. Siempre vamos a tener la necesidad de negociar, platicar o relacionarnos con otras personas. No, a veces no nos va a gustar, pero es necesario para de alguna manera pues mejorar en nuestro trabajo, mejorar en la escuela, en nuestras relaciones. Siempre va a ser necesaria esta socialización. A veces no nos gusta, habrá gente que no le gusta, que es muy callada, que es muy reservada, que contesta muy cortante, que siempre tiene como esa barrera, pero va a llegar un punto en el que vas a tener que hacerlo o tú mismo te vas a aislar. Es necesario tener esta capacidad, igual y si no quieres usarla siempre, pero que ya sepas lo básico. La inteligencia interpersonal es un concepto que se deriva del desarrollo de la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Se trata de un tipo de inteligencia que junto a las demás nos faculta o nos permite adaptarnos al entorno y las interacciones con los demás de manera óptima. Ejemplos de estos perfiles o ejemplos de personas que de alguna manera tienen bien trabajada ese tipo de inteligencia son los comerciantes. La gente que se dedica a las ventas tiene que tener mucha inteligencia interpersonal para poder identificar una necesidad y poder vender un producto, poder convencer. Entonces, una persona que no es vendedor, por ejemplo, los meseros, no sé si les ha tocado ir a un restaurante y hay meseros que a veces tú ibas con una idea de lo que ibas a comer o de lo que ibas a hacer, y los meseros tienen esa capacidad de vender que terminas comprando otra cosa y comprando más por el servicio que te dan y la forma en que te dan información. Entonces, también los que te venden cosas. Algunos tal vez han trabajado, han visto gente que anda por ahí vendiendo toppers, vendiendo perfumes, cremas, maquillaje. Tienen que tener esa habilidad. Lo hemos visto también mucho, no sé si lo han estado observando en esta pandemia, las ventas por internet. A mí me encanta ver esas ventas porque te permite de alguna manera analizar esa capacidad que tienen las personas. A mí me encanta porque cuando es natural se nota. Hay gente que se le da natural, hay gente que se ve forzada, pero me gusta esta parte de la pandemia. Hay muchas cosas que no me gustan de la pandemia, pero una de las que sí me gusta es que nos está haciendo modificar ciertas cosas y aprender. Las ventas por Facebook en vivo de que venden ropa, ahorita que ya es Navidad, pues ya están vendiendo juguetes, etcétera. Y esas personas tienen que estar hablando siempre, porque están ofreciendo el producto, lo están vendiendo y el que sigue y te dan ideas de cómo usarlo, de cómo, etcétera. Entonces, son habilidades que la gente está desarrollando por la necesidad de vender, que es lo que les estoy comentando ahorita. Están en secundaria, están en tercero, qué mejor que ir desarrollando esta habilidad. Nunca sabemos cuándo vamos a necesitarla. Yo les aseguro que hay muchos maestros que si hubieran sabido que esta pandemia o que las clases iban a ser por internet y que la atención de un alumno tendrías que mantenerla por una pantalla, por un video, hubieran desarrollado estas habilidades. Hay maestros que no la tienen, pero deberían tenerla. Y ustedes están en secundaria, creo que es muy buena etapa para, si no tienen esa habilidad o no le han puesto atención, pues que vayan haciéndolo, porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar esa facilidad para conectar con las personas. Entonces, otro tipo de oficios o personas que deben de tener la inteligencia interpersonal desarrollada son los abogados, sobre todo ahora que ya los juicios son orales. Antes en México los juicios pues eran puros papeles y puros trámites, entonces si el abogado no sabía hablar pues igual no importaba, pero ahora que en México que ya los juicios empiezan a ser orales, el abogado tiene que exponer y defender el caso como lo vemos en las películas de Estados Unidos. Entonces un abogado que no tenga inteligencia interpersonal pues no va a poder de alguna manera presentar bien un caso. Los maestros son personas que deben de tener la inteligencia interpersonal también desarrollada para transmitir o dar una información a los alumnos. Los oradores públicos, las personas que vemos que, por ejemplo, hemos visto también en los grupos de, no sé si les ha tocado ir a una quinceañera, a una boda,
y siempre los grupos tienen un animador, esta persona que se encarga de animar a la gente o de estar hablando mientras los grupos terminan una canción y empiezan otra. Estas personas también necesariamente deben tener la inteligencia interpersonal desarrollada, estar conectando, estar animando, estar sintiendo el ambiente de la gente, el humor de la gente y estar interactuando, que también se me hace una habilidad muy padre, la verdad, el estar animando a las personas. Se me hace algo muy importante. Los locutores, los presentadores de noticias y los psicólogos también. En fin, hay muchos oficios que te van a exigir tener esa inteligencia interpersonal desarrollada. Si tú has pensado en dedicarte a alguno de estos oficios o profesiones y eres una persona muy cohibida, no te gusta hablar, te da pena, siempre estás atrás, siempre estás así, pues es el momento de que empieces a desarrollarlo. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Primero que nada, ya en el video anterior vimos la inteligencia intrapersonal. Debes de analizarte, estudiarte. Ya en los videos que hemos visto en la plataforma anteriormente hemos visto este tema. Y una vez que ya te conozcas, que ya tengas claro tus habilidades, tus áreas de crecimiento, pues ya pasamos a esta capacidad. ¿Cómo? Pues no hay mejor manera que enfrentándolo. Si tu miedo es hablar con las personas, si tu miedo es, pues empieza a hacerlo, si quieres, de una manera en espacios controlados. Por ejemplo, las personas que se dedican a hacer videos en YouTube o las personas que presentan algún producto, empiezan a hacer videos. Tal vez primero, si quieres, no los publiques, pero grábate, empieza a desarrollar un tema y analízalo, y tú mismo evalúalo, critícalo, y vuelves a hacer otro y vuelves a hacer otro, y ya después los puedes ir subiendo de una manera pues que te vayas tú enfrentando ese miedo de la crítica. Siempre tenemos ese miedo a ser criticados, a qué van a pensar, me veo mal, no lo dije bien, etcétera. Entonces es ir enfrentando, ir desarrollando, ir platicando, ir haciendo ejercicios que nos permitan desarrollar esta inteligencia interpersonal. Otros consejos para mejorar esa inteligencia interpersonal es que tienes que preguntarte lo que les dije al principio: ¿qué es lo que saben los demás? ¿Qué es lo que sabes tú que los demás no sepan? Tienes que tratar de interactuar. Este ejemplo va más relacionado a los oficios, pero en las relaciones, por ejemplo, de compañeros, lo hemos visto, por ejemplo, cuando nos ponemos de acuerdo para las posadas. Que vamos a hacer la posada del salón y vamos a ver que vamos a elegir qué vamos a comer. Ya saben que siempre son 2 o 3 alumnos los que se ofrecen. Yo quiero pasar, y pasan el pizarrón y empiezan a anotar. A estas personas les gusta mucho esta parte. Hay gente que tal vez, si yo le dijera, a ver, pasa tú y encárgate de la encuesta, pues les va a dar pena, van a estar con las manos en la bolsa porque les da miedo. Entonces son oportunidades para enfrentarte y desarrollar esa habilidad. Cuando te toca exponer, y en el equipo, ya ven que siempre en el equipo vas a exponer 1 o 2, y el equipo es de 5 personas, pues tú pides la oportunidad. ¿Saben qué? Déjenme exponer a mí, o yo quiero exponer. O si hay una actividad como esta que les dije, el ejemplo de la posada, ofrécete, yo quiero pasar. Empiezas a enfrentar a ese miedo, empieza a pedir esa oportunidad de estar tú enfrente del grupo desarrollando algún tema, organizando. Este ejemplo también de las posadas, del intercambio. ¿Y quién va a hacer el intercambio? ¿Y quién va a hacer la lista? Y siempre pasa un compañero, una compañera. Generalmente las mujeres son las que tienen esta habilidad más desarrollada. Ya lo habíamos visto en otros temas. Bueno, lo debieron haber visto en segundo grado. Las mujeres, en su mayoría, no es una generalidad, pero sí hay una prevalencia de que las mujeres son más sociables que los hombres. No quiere decir que todas, pero si en un grupo tenemos 40 alumnos y vamos a suponer que hay 20 hombres y 20 mujeres, pues es más probable que por lo menos 15 mujeres sean muy sociables, y de los 20 hombres tal vez 10 van a ser sociables o muy sociables. Entonces
empiézate a enfrentar. En cuestión de la información, siempre asegúrate al final. Por ejemplo, una negociación. Oye, vamos a ver, un ejemplo, vamos a ponernos de acuerdo para ir a jugar al parque. Y estás hablando con 2, 3 amigos. Entonces, ¿a qué horas vamos a ver? A las 5. Que hay que llevar, ¿no? Pues agua y dinero para el arbitraje, tenis, etcétera. Ya que termines de hacer los detalles, un ejercicio que puedes hacer es comprobar. O sea, ya que hayas establecido todo las reglas, a ver, nada más para confirmar. Entonces nos vemos a las 5 y hay que llevar el arbitraje, hay que llevar agua, hay que llevar tenis. ¿Es correcto? Sí. Y esto nos va a evitar ese tipo de malentendidos que a veces hay. Este es un ejemplo que le estoy poniendo, pero pueden haber muchos más. Siempre asegurarse de la información que quedó clara y que se transmitió lo que tú querías transmitir. Y al revés, cuando seas tú el receptor y no te queda claro lo que te están diciendo, y preguntar otra vez. A ver, no me quedó claro, entonces vamos a hacer esto y esto y esto, y ya que te aseguren, sí. Dar más credibilidad a los gestos que a las palabras. Bueno, en la comunicación muchas veces comunicamos más con los gestos, con expresiones físicas que con las palabras. Las personas a veces nos dicen una cosa, pero su semblanza o su forma, su postura nos dice lo contrario. Entonces también debemos poner atención a esos gestos. Yo, por ejemplo, en clase a veces con un alumno, por ejemplo, le digo: José, ¿estás de acuerdo en ser el jefe de grupo? Suponiendo que alguien vote. Siempre pasa eso con el jefe de grupo, que hay votaciones. Y José me puede decir: sí, pero si le hace así, pues me está dando a entender que pues no está a gusto. Me está diciendo que sí, tal vez por compromiso, por no sé, por no defraudar a sus compañeros, etcétera. Pero su postura, su lenguaje corporal me dice que no está de acuerdo. Entonces yo haría mal en forzarlo. Entonces lo que se habría de hacer es: a ver, vamos a platicar. ¿Tienes un problema con su jefe de grupo? ¿Qué pasa? Entonces yo pongo atención en su lenguaje corporal. Yo haría mal en decir: ok, eres jefe de grupo, a pesar de que su lenguaje corporal me dice que no está de acuerdo o que no está convencido, no quiere aceptar. Siempre hay que poner atención. No tengan miedo a preguntar. Ese es otro paso, que es lo que les decía ahorita. A veces da pena, o a veces siempre hay gente que se burla o puede hacer mención de que es algo muy obvio y no lo entendiste, pero a veces somos muy distraídos. Yo, por ejemplo, siempre soy distraído. A veces estoy en una clase y dan la información y estaba pensando en otra cosa o no escuché, y yo pregunto. Aunque hayan personas que digan que estaba muy claro o etcétera, si yo no entendí, yo pregunto 2, 3 veces. A ver, no me quedó claro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vuelves a preguntar. Esto parece algo sencillo, el miedo a preguntar parece algo que puede ser irrelevante, pero nos evitaría muchos problemas en todo tipo, tanto en tus relaciones personales, en tu círculo, en tu escuela, en tu familia y en tu trabajo, si algunos ya trabajan. Siempre pregunta y siempre asegúrate de recibir el mensaje que se quiere dar. Bien, englobando un poco la información sobre la inteligencia intrapersonal e interpersonal, son dos tipos de inteligencia que hay que desarrollar para que nos permitan una vida o un desarrollo personal. Bueno, estoy repitiendo muchas palabras. Para que nos permitan desarrollar mis aptitudes de una manera óptima y que yo pueda si gusta sobresalir, pero pues poder encajar y poder desarrollarte bien, ya sea en un trabajo o en una escuela o en la escuela. No sé si han visto, deben de haberlo visto, yo lo he visto mucho, que a veces en las escuelas y en los trabajos a veces no sobresale tanto el alumno que sabe más. Es decir, hay alumnos que tienen puros dieces, que son muy organizados,
su uniforme impecable, su mochila impecable. Al menos yo como maestro siempre me fijo en eso, porque aparte soy psicólogo y eso me permite ver tal vez si tienen a alguien que los supervise, si están solos, si son personas ordenadas, etc. Cuando analizas bien a un estudiante, tanto en su forma de vestir, su mochila, si la trae rayada, si la trae sucia, si la trae limpia, su uniforme, si trae rayada ya rayada la mano, o sea, muchas cosas a ti te dan a entender una especie de, como un perfil del alumno, ¿ok? Entonces, no sé si han visto que a veces no sobresale tanto el alumno que les menciono, el que está ordenado, el que está muy limpio, sino sobresale más el que tiene esas habilidades sociales. Muchas veces en la escuela les ponen apodos. Es que es bien lambiscón con el maestro. Es que es bien barbero. Ok. El punto es que esas habilidades te permiten más realizar ciertas tareas. Por ejemplo, si vamos a organizar una posada o si vamos a hacer o si va a haber un concurso con otras escuelas, si hay un alumno que tiene puro 10 y que es muy dedicado, pero está callado o no se expresa, pues esa información, todo ese conocimiento que tiene, pues se lo guarda solamente para él y está limitado, porque no te permite abrir, no te permite crecer, porque te estás poniendo una barrera. Y sin embargo los alumnos que tal vez no son de 10, tal vez no son muy organizados, pero se desarrollan mucho socialmente, pueden trascender más. Porque si por ejemplo hay un concurso, ellos levantan la mano, yo quiero participar, y participa. Entonces en la escuela ya decimos, necesitamos un alumno que nos ayude a una pastorela, por ejemplo, que en diciembre es muy común esa actividad. Pues está Carlos, que tiene puro 10, sí, pero no le gusta, le da pena, no quiere, entonces no. Pero está Luis, pero es que lleva puro 6, lleva puro 5 y puro reporte. Pues sí, pero le gusta y actúa, entonces, y terminamos invitando a Luis que a Carlos. ¿Por qué? Por esas habilidades sociales que tiene. En el trabajo también lo hemos visto, yo en lo personal lo he visto mucho, que a veces, que es algo que yo también he aprendido a aceptar. Yo, por ejemplo, soy una persona que sí convivo, sí tomo, pero muy poquito, muy moderado. O sea, no ando tanto como en parrandas y eso. Y me ha tocado ver en ciertos trabajos que he estado que las personas que más suben de puesto son las personas que más tienen esa habilidad. Tiene mucho que ver también el jefe que tengas y la empresa en la que estés, ¿ok? Hay empresas que sí que valoran otro tipo de cosas, pero sí me ha tocado ver que las personas que trascienden o de alguna manera tienen mayor crecimiento son las que tienen estas habilidades. Puede estar haciendo fiesta, estar hablando, estar organizando, andar para aquí y para allá, aunque su rendimiento o su productividad pues no sea tan óptima, ¿no? Ahí depende también qué es lo que valora el jefe o la empresa. Entonces, resumiendo, desarrollar la inteligencia interpersonal es una herramienta que debes de desarrollar. Si crees que no la tienes, si crees que la tienes, puedes mejorarla, encauzarla, pero es necesario y no es algo que puedas decir no estoy interesado, yo no lo necesito. Siempre va a haber un punto en el que vas a necesitar conectarte y transmitir, y el que lo haga mejor tendrá mejores resultados, independientemente de lo que te quieras dedicar. En algún punto tienes que tratar con personas, ya sea con tu familia, etc. Entonces, les voy a dejar una pequeña tarea ahí en Classroom, ahí la van a poder abrir para poderla dejar, y voy a estar subiendo los videos aquí en YouTube, voy a estar dejando el link en Classroom para poder, pues, que sea un poquito más dinámico. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Pueden dejarme un comentario y pueden también, si tienen alguna duda o quieren investigar más sobre el tema, me pueden dejar el comentario en Classroom también. Y bueno, nos vemos en la próxima clase.